Hey chicos, bienvenidos a Eco Histórico. Hoy vamos a sumergirnos en un rincón oculto del pasado, donde el silencio no siempre fue paz, sino a veces un eco de secretos y sombras que moldearon vidas y destinos. Prepárense para descubrir historias que el tiempo quiso callar, pero que aún resuenan en las piedras y susurros de la historia. ¿Están listos para escuchar lo que el silencio realmente esconde? La piedra aún conservaba el frío del día cuando los últimos rezos resonaban en las naves oscuras de la abadía. La campana, con su tono profundo y metódico, marcaba la octava hora del día litúrgico, la hora de completas. En el monasterio de Cluny, esa señal no era solo un llamado al recogimiento espiritual, sino también una advertencia silenciosa de que desde ese momento, el mundo de los sentidos debía ser suspendido. A partir de entonces, no se hablaría, no se caminaría sin permiso, y no se miraría a otros sin necesidad. El silencio no era un gesto piadoso, era ley. Durante la Alta Edad Media, Cluny fue más que un monasterio. Era una institución espiritual, política y económica de influencia continental. Fundado en el año 910 en Borgoña, Francia, con una regla estricta basada en la regla de San Benito, Cluny representaba el ideal monástico de la época. Pero lo que los registros glorificaban como devoción, muchos de los hermanos lo experimentaban como sometimiento. Cada monje vivía bajo una rutina inflexible. Se despertaban antes del amanecer con el primer toque de campana para maitines. Luego, sin apenas contacto visual, se deslizaban en fila hacia la iglesia para comenzar las oraciones nocturnas. No importaba el frío ni la fatiga. Los cuerpos, aún no del todo conscientes, se alineaban como sombras bajo las bóvedas góticas. El incienso llenaba el aire, pero no lograba ocultar el olor de lana húmeda y cuerpos sin lavar. Tras maitines venía un breve descanso, pero no se permitía dormir profundamente. El verdadero descanso solo llegaba con la muerte o con la vejez, y aún así, los más ancianos eran responsables de mantener la disciplina entre los jóvenes. El prior, segundo en autoridad tras el abad, caminaba en la oscuridad con una lámpara de aceite, inspeccionando las celdas. Si un monje roncaba, se consideraba signo de flojera espiritual. Si se movía demasiado, sospecha de impureza mental. En Cluny, el silencio no era solo externo, era también interno. Los monjes eran entrenados para eliminar el pensamiento innecesario. Reflexionar sobre el pasado o imaginar el futuro era considerado una distracción peligrosa. Solo existía el presente, la oración, la regla, la obediencia. Incluso la escritura estaba regulada. Los copistas solo podían transcribir textos sagrados, y cualquier anotación personal debía ser aprobada por el bibliotecario mayor. Un comentario inapropiado podía acarrear días sin comida o, peor aún, aislamiento. A lo largo de los años, se construyeron múltiples iglesias dentro del complejo cluniacense. Cada nueva generación añadía un ala más grande, más silenciosa, más austera. Las paredes eran gruesas, no solo para conservar el calor, sino para evitar que los sonidos del mundo llegaran a interrumpir el retiro eterno. En una de estas capillas, al lado de la sacristía, se encontraba un cuarto sin ventanas que los monjes temían. No tenía nombre oficial, pero entre susurros lo llamaban la piedra muda. Era donde se confinaba a los infractores del silencio perpetuo. No había látigos, pero sí penitencias prolongadas. Se podía pasar días comiendo solo pan duro y agua, sin contacto humano alguno. La única voz que oían era la de su propia conciencia, y con el tiempo, ni siquiera eso. A veces, los hermanos que salían de ese cuarto no volvían a hablar nunca más, no porque se les prohibiera, sino porque habían olvidado cómo expresar pensamientos. Su fe no los salvaba de sí mismos. Algunos decían que eso era parte del sacrificio necesario para alcanzar la gracia, pero otros lo vivían como una forma de desaparición espiritual. La arquitectura del monasterio también colaboraba con el control. Los pasillos eran angostos y oscuros. Las puertas, bajas, obligaban al cuerpo a inclinarse, recordando al monje que era pequeño ante Dios y ante sus superiores. Incluso los bancos del refectorio estaban diseñados para que nadie comiera con comodidad. La comida, por su parte, era simple hasta la crueldad. Sopa sin sal, legumbres mal cocidas, un trozo de pan rancio. El acto de comer no era para disfrutar, sino para subsistir. Los monjes jóvenes, novicios de 13 o 14 años, a menudo lloraban las primeras semanas, no por nostalgia del hogar,
sino por la presión insoportable del silencio. No podían compartir su angustia, ni pedir consuelo. Solo los confesores sabían cuántas noches se pasaban en lágrimas secas, sin sonido. Los demás hermanos, aun los más compasivos, evitaban intervenir, porque sabían que la única forma de sobrevivir era adaptarse o apagarse. El abad de Cluny, figura de poder casi papal, rara vez se veía caminando entre los dormitorios. Vivía en una residencia aparte, con su propia cocina y su propio jardín. Para muchos, era un modelo de virtud, para otros, una figura lejana que gobernaba más por regla que por compasión. Algunas cartas conservadas en archivos monásticos revelan que hubo quejas silenciosas, peticiones de relajación en las normas, pero casi ninguna fue escuchada. El sistema era su propio dogma, y cualquier desviación se consideraba una amenaza al equilibrio sagrado. Y aún así, Cluny prosperaba. Con tierras, donaciones y poder político. Se decía que cada oración que allí se recitaba acercaba a Europa al reino de Dios. Pero, ¿a qué costo humano? Cuando la campana volvió a sonar marcando la medianoche, los monjes ya estaban de nuevo de pie. El día litúrgico nunca dormía. No había noche verdadera en Cluny, solo pausas entre plegarias. Y en esas pausas, en ese silencio absoluto que llenaba los corredores, surgía una pregunta no escrita en la regla de San Benito. ¿Puede el alma encontrar a Dios si para hacerlo primero debe perderse a sí misma? Las primeras luces del alba no significaban alivio en Cluny, sino un cambio de ritmo en el ritual interminable. Mientras los campesinos de la región comenzaban su jornada con el canto de los gallos y el sonido de los carros sobre la tierra húmeda, dentro del monasterio, los monjes ya habían entonado las laudes, una de las 7 oraciones canónicas que dividían el día. No se trataba de marcar el tiempo, sino de negarlo. En Cluny, el tiempo del mundo exterior no existía, solo el tiempo de Dios. El pan del desayuno, duro como la piedra del claustro, se rompía con los dientes, o no se rompía en absoluto. Nadie hablaba. Las únicas voces autorizadas eran las del lector del día, un monje designado para recitar escrituras mientras los demás comían en silencio. Pero incluso ese honor podía volverse castigo si la voz titubeaba, si la pronunciación era incorrecta, o si el tono no era considerado lo suficientemente reverente. Muchos se entrenaban por semanas antes de leer en el refectorio, temiendo más el juicio de sus hermanos que el del cielo. En los jardines, donde se permitía cierta actividad física, el silencio seguía gobernando. El sonido de las sandalias de cuero sobre la grava se mezclaba con el murmullo de las hojas, creando una atmósfera que no era ni natural ni espiritual, sino extrañamente intermedia. Algunos monjes usaban ese momento para respirar con mayor libertad, mientras otros lo veían como una prueba más. Podías mantener tu mente fija en Dios incluso cuando el mundo te ofrecía belleza. Pero incluso en ese orden tan rígido, existían grietas. Pequeños gestos, casi imperceptibles, revelaban la tensión bajo la superficie. Una mirada demasiado larga a una planta en flor, una respiración contenida al pasar junto al claustro sur, donde las paredes estaban cubiertas de frescos apenas visibles. Un paso más lento, una mano temblorosa al lavar los cálices. Ninguno de esos actos era un crimen, pero todos eran observados. Y en Cluny, observar también era una forma de rezar. Los novicios eran los más vigilados. Los más jóvenes, de rostro aún redondeado por la infancia, llevaban las manos siempre juntas, no por devoción, sino por miedo. Sabían que cualquier desvío, incluso mínimo, podía ser interpretado como falta de vocación. Y la falta de vocación era peor que el pecado. Al menos el pecado podía ser confesado y perdonado. Pero la falta de vocación, eso era una señal de que nunca debieron estar allí. Uno de los espacios más temidos del monasterio era el scriptorium, la sala de copiado de manuscritos. A primera vista, parecía un lugar de paz, estanterías con códices, mesas de madera con luz natural, tinteros preparados con precisión. Pero para los monjes escribanos, era un campo de batalla. Cada letra debía ser perfecta, cada trazo del pergamino, medido. Un solo error podía arruinar horas, días, incluso semanas de trabajo. Y el castigo no era físico, sino psicológico. Se retiraba al monje del scriptorium y se lo enviaba a las tareas más mundanas,
como limpiar los retretes o remover estiércol en los jardines. No se decía nada, simplemente se le daba una escoba. Ese castigo en silencio era más humillante que una reprensión directa, porque nadie preguntaba, nadie se condolía. Solo había miradas breves y la lenta desaparición del monje de los espacios dignos. La humillación no necesitaba voz, y sin embargo, existían secretos. Cada monasterio los tenía, y Cluny no era excepción. Algunos hermanos mayores guardaban objetos que no debían tener: una piedrecilla tallada, un trozo de tela bordada, incluso una pluma no autorizada. Cosas pequeñas que conectaban con el mundo que habían dejado atrás. Uno había escondido una carta de su madre bajo el colchón de paja. Otro, un pequeño espejo metálico, que recordaba su rostro antes del hábito. Estas infracciones eran raramente descubiertas, no por falta de vigilancia, sino porque los demás monjes entendían el pacto tácito. Todos necesitaban algo, aunque fuera mínimo, que los anclara al ser que fueron antes de fundirse con la regla. Y esos pequeños actos de desobediencia, ocultos y silenciosos, eran en realidad gritos de humanidad, en medio de una vida que exigía anulación. Pero no todos resistían igual. Algunos caían, no en pecado, sino en colapso. Un día, un hermano dejaba de moverse, no por enfermedad, sino por agotamiento del alma. Se quedaba quieto durante los rezos, mudo durante las comidas, sin mostrar emoción alguna. No lloraba, no hablaba, no sonreía, solo existía, como una estatua vestida de lana. Cuando esto ocurría, los superiores hablaban de retiro espiritual prolongado. Pero entre los pasillos, los monjes susurraban otro nombre: quebrado. Era un estado no reconocido oficialmente, pero temido por todos, porque sabían que no era castigo ni falta de fe, sino el resultado natural de una disciplina, llevada más allá del cuerpo, hasta lo más profundo del ser. A veces, esos hermanos eran enviados a otros monasterios. Otras veces, simplemente desaparecían. Nadie preguntaba. La regla lo prohibía. En los registros del monasterio de Cluny, escritos en latín impecable, se mencionan reformas, donaciones, viajes del abad y la construcción de nuevas salas. Pero no se menciona a los quebrados. Su existencia se borraba como una frase mal escrita en un pergamino. Y sin embargo, cada noche, cuando el silencio volvía a descender sobre los pasillos, cuando las campanas dejaban de sonar y solo quedaba el eco de los pasos del prior, todos sabían que ese silencio no era puro. Estaba lleno de ausencias, de pensamientos no dichos, de preguntas que ningún salmo respondía. ¿Cómo se mide la santidad en un lugar donde nadie puede hablar de su dolor? El atardecer envolvía lentamente los claustros en un tono dorado que se filtraba por los vitrales de la capilla mayor. Era una luz silenciosa, como todo en Cluny, pero también engañosa. Porque si bien el mundo exterior comenzaba a recogerse para el descanso, dentro del monasterio la jornada aún no concluía. La última oración del día, completas, sellaba el ciclo de obediencia, pero era también el momento donde los pensamientos más profundos encontraban grietas por donde filtrarse. En los archivos del monasterio, aún se conservan listas detalladas de los horarios litúrgicos, las distribuciones de tareas, los nombres de los donantes, las obras construidas año tras año. Todo estaba meticulosamente registrado, como si el orden fuese garantía de santidad. Pero no hay rastro de lo que ocurría en las celdas cuando las lámparas de aceite se apagaban. No hay escritura sobre los sueños interrumpidos, los suspiros contenidos, o los recuerdos que se colaban en la mente justo antes de rendirse al sueño forzado. Algunos monjes tenían pesadillas frecuentes, y eso era considerado una forma de impureza espiritual. Soñar era visto como una perturbación. En lugar de interpretar el inconsciente como una expresión del alma, se lo trataba como un reflejo de la debilidad carnal. Quien admitía haber tenido un sueño perturbador, debía confesarlo. Y la confesión, en Cluny, no era consuelo, era registro. El confesor tomaba nota mental de cada desviación, cada sombra en la psique, y en base a eso sugería penitencias, ayunos, aislamiento, trabajos forzados. Todo en nombre de la purificación, y aún así, nadie abandonaba Cluny por voluntad propia. Salir del monasterio era romper un voto sagrado, y en algunos casos, equivalente a la excomunión. Era preferible morir dentro,
incluso en agonía, que romper el lazo con la regla. Para muchos, la disciplina era la única identidad que quedaba. Habían llegado siendo hijos de campesinos, hijos segundones de nobles, huérfanos o bastardos, y en Cluny habían perdido su nombre, su historia, su voz. Solo quedaba la estructura, la costumbre, el deber. El abad, que raramente descendía de sus aposentos, era para la mayoría una figura casi mística. Solo unos pocos lo trataban directamente. Los demás lo veían desde lejos, como a un ídolo viviente. Se decía que algunos abades de Cluny habían sido capaces de sanar con la oración, que sus palabras habían influido en reyes y papas. Pero dentro del monasterio, su poder se sentía más por ausencia que por presencia, como si el vacío que dejaba su inaccesibilidad fuera una forma de control más efectiva que cualquier mandato. Una noche, según una crónica marginal en un códice del siglo XI Berieto, un joven novicio desapareció. No hubo nota, ni revuelo, ni alarma. Simplemente no acudió a maitines. Se revisaron las celdas, los jardines, incluso los pozos. Nada. Días después, su manto apareció doblado cuidadosamente en el banco de piedra junto a la entrada del scriptorium. No se volvió a hablar de él. En el registro, su nombre fue eliminado, como si jamás hubiera estado allí. Este acto no generó protestas, no por miedo, sino porque todos entendían que hablar de aquello era desafiar el equilibrio de Cluny. El silencio no era solo norma, era mecanismo de supervivencia, y sin embargo, había una paradoja. En medio de esta atmósfera de sumisión y anulación personal, los monjes de Cluny produjeron algunas de las obras más bellas de la Edad Media: himnos, manuscritos, arquitectura de proporciones sagradas. Sus cánticos llenaban las catedrales de Europa. Sus reformas inspiraron generaciones enteras. ¿Cómo es posible que de tanto control naciera tanta creación? Tal vez, justamente, porque no había otra salida. La creatividad era sublimada, como un río que al no encontrar por dónde escapar, cava túneles subterráneos. Los salmos que entonaban, los vitrales que diseñaban, las columnas que tallaban, no eran solo ofrendas a Dios, eran intentos de dejar una huella, aunque fuera en piedra, antes de que el silencio los devorara por completo. Cluny, con toda su gloria y devoción, también fue un experimento humano extremo, una prueba de hasta qué punto puede un ser humano suprimir su identidad en nombre de una causa superior, una prueba de cuánto dolor puede quedar oculto detrás de una fachada de santidad. Hoy, lo que queda de Cluny son ruinas, los muros han caído, los techos se han hundido, y los manuscritos se conservan en vitrinas detrás de cristales. Pero si uno camina por sus piedras, especialmente al caer la tarde, puede sentir aún el eco de los pasos, el roce de los hábitos, y ese silencio espeso que no necesita palabras para ser entendido. Y entonces uno se pregunta, ¿era esto un camino hacia lo divino, o una forma muy humana de desaparecer sin dejar rastro? En lo alto de una colina, rodeado por pinares oscuros y neblina persistente, el monasterio de Monte Cassino se erguía como una fortaleza sagrada. Fundado por San Benito en el siglo VI a.C., se convirtió con el paso del tiempo en uno de los centros más influyentes del monacato occidental. A simple vista, sus muros imponentes y sus claustros simétricos parecían reflejar orden, sabiduría y paz. Pero entre esas piedras milenarias también habitaban el juicio severo, la vigilancia constante y el temor a errar. Los monjes que ingresaban a Monte Cassino lo hacían con la promesa de obediencia absoluta. El silencio era parte del voto, pero también lo era la sumisión a la justicia interna del monasterio. Y esa justicia, lejos de ser misericordiosa, se fundaba en la inflexibilidad. No existía perdón sin penitencia, ni error sin consecuencia. Era un sistema donde la perfección espiritual era exigida, no como ideal, sino como mandato divino. El caso del hermano Petrus, registrado en una crónica casi olvidada, revelaba con claridad los límites de esa justicia. Era un joven monje de origen humilde, hijo de artesanos de Salerno. Había ingresado a Monte Cassino buscando redención, como muchos, escapando de los pecados del mundo secular. Pero la vida dentro del monasterio no se trataba solo de rezar y copiar manuscritos. Era una vida de constante autovigilancia, donde incluso los pensamientos podían ser pecado. Petrus era diligente. Participaba en todas las horas litúrgicas,
Cumplía sus tareas en la cocina y en el jardín sin queja, y había memorizado los salmos en tiempo récord. Sin embargo, en un acto de descuido, o quizá de desesperación, se le sorprendió una noche fuera de su celda, después del toque de silencio. No estaba haciendo nada indebido, solo estaba sentado en el claustro, mirando la luna. A ojos del mundo exterior, aquel acto habría parecido inofensivo. Pero en Monte Cassino, era un desafío a la regla. El abad, un hombre austero de rostro pétreo y mirada apagada, ordenó inmediatamente un juicio interno. El tribunal no fue público. Se llevó a cabo en la sala del capítulo, bajo la imagen de San Benito. Allí, Petrus fue acusado de ruptura de la disciplina nocturna y contemplación no autorizada, términos que en aquel contexto implicaban un desvío de la vigilancia espiritual. Durante el interrogatorio, Petrus no se defendió. Sabía que las palabras serían vistas como insubordinación. Su silencio, sin embargo, fue interpretado como orgullo. Se le consideró doblemente culpable por el acto y por la falta de arrepentimiento explícito. El castigo fue decidido en pocos minutos. Sería aislado por 7 días, sin contacto humano, sin luz, y con una sola comida al día. La celda de aislamiento estaba en el subsuelo del ala este del monasterio. No era una mazmorra, pero se le parecía en función. Muros fríos, una ventana sellada y un jergón de paja sobre una piedra. Allí, Petrus debía pasar sus días rezando, aunque no se le proporcionó breviario alguno. Debía rezar de memoria. El objetivo no era solo castigar, sino forzarlo a reconectar con Dios a través del dolor. Pasaron los días, y Petrus resistió. No se quejó, no pidió clemencia. Solo cantaba en voz baja algunos versos de los salmos que recordaba. Su voz, en ocasiones se escuchaba en los pasillos cercanos, como un eco lejano que provocaba incomodidad en los hermanos que pasaban por ahí. No porque fuera discordante, sino porque parecía demasiado serena para alguien castigado. El 8º día, fue liberado. Sus ropas estaban sucias, su barba crecida, pero caminaba con dignidad. El abad lo recibió sin palabras, con un gesto seco de la mano, indicándole que debía reintegrarse al trabajo. Pero lo que siguió no fue un regreso a la normalidad. Petrus fue reasignado a tareas marginales. Ya no podía asistir al scriptorium, ni cantar en el coro. Su presencia, aunque tolerada, fue reducida a los márgenes. Aún así, algunos monjes más jóvenes se sintieron atraídos por su quietud. No lo admiraban abiertamente, pero comenzaron a imitar pequeños gestos suyos. Una forma distinta de rezar, una pausa más larga en la oración, un caminar más lento por el jardín. Esto alarmó al prior, quien temía que una espiritualidad alternativa comenzara a gestarse bajo la superficie del orden monástico. Entonces se organizó una nueva inspección. Esta vez, no se encontró infracción alguna, pero la simple sospecha bastaba para tomar medidas. Se reactivaron las reglas más estrictas, rezos más largos, inspecciones nocturnas, penitencias colectivas. Petrus no dijo nada. Nunca volvió a hablar durante el resto de su estancia en el monasterio. Al cabo de unos años, murió joven. La causa exacta nunca se documentó. Se le enterró en el cementerio del monasterio, en una tumba sin inscripción, como era costumbre para los que no alcanzaban puestos destacados. Pero en el refectorio, durante generaciones, su historia se contaba en susurros, no como un ejemplo de rebeldía, sino como advertencia. Porque en Monte Cassino, incluso la contemplación podía ser considerada un crimen si no era prescrita por la regla. Y sin embargo, quedaba una duda que muchos jamás pudieron erradicar de sus pensamientos. ¿Es posible hacer justicia en un lugar donde la obediencia se valora más que la verdad? La figura del hermano Petrus, aunque físicamente presente tras su castigo, comenzó a desvanecerse en la conciencia del monasterio. Su silencio voluntario, lejos de ser interpretado como señal de humildad, era percibido por muchos como un acto inquietante. En un entorno donde cada gesto estaba pautado, donde cada palabra tenía su lugar, y cada oración su momento, su mutismo se volvió una especie de espejo incómodo en el que nadie quería mirarse demasiado tiempo. Las tareas que se le asignaban eran las menos visibles: limpiar las velas quemadas del altar, raspar el moho de las paredes más húmedas del monasterio, y remover las piedras sueltas de los caminos internos. Ninguna de estas ocupaciones
requería contacto con los demás monjes. Nadie se dirigía a él, y él no se dirigía a nadie. Sin embargo, su sombra se hacía notar en los rincones del claustro, en los cánticos más apagados, en las miradas furtivas de los más jóvenes. La historia oficial que circulaba entre los superiores era clara. Petrus había cometido una falta. Había sido corregido con justicia y reintegrado con misericordia. Pero en las miradas de muchos hermanos, había otra narrativa, menos articulada pero más poderosa, la de un sistema que prefería quebrar antes que comprender. La vigilancia aumentó de manera sutil pero efectiva. El prior, influido por el temor a un contagio espiritual de ese silencio indócil, pidió a ciertos hermanos mayores que observaran a los novicios con más atención. Cualquier desvío, cualquier momento de quietud fuera de lo estipulado, debía ser reportado. Se fomentó la escritura de informes anónimos, con la justificación de preservar la santidad del lugar. La vida cotidiana, que ya era una coreografía estricta, se volvió aún más rígida. Petrus, mientras tanto, continuaba con sus tareas marginales. Se le veía más delgado, más encorvado, pero no enfermo. Nadie lo oyó toser, ni quejarse ni rezar en voz alta. Algunos decían que lo habían visto mirar el cielo durante el paso por el claustro con una expresión extraña, como si tratara de leer algo en las nubes. Otros afirmaban que ya no parpadeaba cuando se le hablaba, como si su mente estuviera siempre en otro lugar. Una mañana, el abad solicitó que Petrus fuera retirado de sus tareas habituales y trasladado temporalmente a la enfermería. No porque estuviera enfermo, sino porque el hermano enfermero había fallecido y no había reemplazo inmediato. La tarea consistía en limpiar los instrumentos, preparar infusiones básicas y encender las lámparas de aceite al atardecer. Lo que ocurrió en la enfermería nunca fue completamente esclarecido. Durante ese tiempo, 3 monjes enfermos comenzaron a hablar de forma distinta. Uno decía que ya no temía a la muerte. Otro, que había recordado el rostro de su madre después de 20 años. El tercero, un anciano cercano a su final, confesó en voz baja que por primera vez en décadas había dormido sin pesadillas. Cuando el prior fue informado de estos extraños cambios, ordenó una investigación inmediata. Entrevistó a los enfermos, revisó los registros, examinó los bálsamos y los textos médicos. No encontró nada fuera de lugar, salvo una pequeña hoja de pergamino, en la que uno de los enfermos había copiado una oración desconocida. No pertenecía al breviario, ni a ningún salterio autorizado. Era simple, directa, y no mencionaba ni al juicio ni al castigo. Solo hablaba del descanso y del perdón. La letra no era del monje enfermo, era la de Petrus. Ese hallazgo fue suficiente para destituirlo de sus funciones en la enfermería. No se le reprendió públicamente, pero se le ordenó regresar a las tareas exteriores. Alguien se encargó de quemar el pergamino, y a los enfermos, aunque no se les prohibió hablar, se les animó fuertemente a no repetir la oración ni contar su origen. Petrus volvió al anonimato, pero esta vez, su figura inspiraba menos sospecha y más incomodidad, porque había hecho algo imperdonable. Había ofrecido consuelo sin pedir permiso. Un novicio, impresionado por la historia, se atrevió a escribir sobre él en los márgenes de un misal. Apenas unas líneas, escondidas entre rúbricas litúrgicas. Hermano Petrus, que rezaba con la mirada, que hablaba sin voz, que curó sin tocar. El texto pasó desapercibido durante generaciones, hasta que fue descubierto en una restauración siglos después. Monte Cassino continuó su existencia monástica durante siglos. Resistió guerras, terremotos y decadencia. Pero para algunos de sus monjes, la figura de Petrus quedó flotando como una pregunta no resuelta. No como mártir, ni como santo, sino como algo mucho más perturbador. Un hombre que eligió no responder al juicio de los hombres, ni siquiera con la palabra. Y en las noches donde el viento soplaba fuerte entre los arcos del claustro, algunos decían escuchar pasos suaves, sin eco, que cruzaban la piedra sin dejar huella. ¿Puede un alma resistir al poder, simplemente dejando de pelear? Con el paso del tiempo, la historia del hermano Petrus comenzó a desdibujarse como un fresco expuesto a la humedad del claustro. Los monjes más antiguos preferían no mencionarlo,
y los más jóvenes lo conocían solo como una figura casi mítica, apenas referida en susurros durante los recreos silenciosos. Sin embargo, su presencia se mantenía viva, no en los registros oficiales del monasterio, sino en pequeños gestos, en formas alteradas de caminar por el jardín, en breves pausas antes de entrar al oratorio, en los ojos que se desviaban hacia la luna sin razón aparente. El abad que había dictado su castigo envejeció en su cargo. Hacía tiempo que no descendía a los espacios comunes. Su salud estaba deteriorada, y su autoridad ahora se ejercía más por hábito que por acción. El prior asumía cada vez más responsabilidades, y su mirada sobre los hermanos era igual de severa, pero menos paciente. Había que mantener la regla, el orden, la disciplina. El recuerdo de Petrus, aunque no nombrado, representaba un riesgo, porque era una grieta. Y una grieta, en un edificio tan estructurado, no podía permitirse. Fue en ese clima de control reforzado que apareció, una noche de invierno, una hoja suelta entre los salmos del altar mayor. No estaba escrita en latín, ni en el estilo formal de los manuscritos monásticos. Era un texto breve, en lengua vulgar, trazado con una caligrafía sencilla. Decía: no todo silencio es sumisión, a veces es testimonio. El prior se alarmó. Mandó revisar todas las celdas, los escritorios del scriptorium, las páginas de los libros en uso. Quería saber quién había escrito esa frase, y por qué. La investigación no dio resultados concluyentes. Nadie confesó, nadie señaló a otro. Pero el rumor creció con rapidez, porque los monjes, aunque obedientes, seguían siendo humanos. Y aquella frase, tan simple, contenía más verdad que muchas homilías. Algunos comenzaron a preguntarse, aunque solo en su interior, qué significaba realmente la obediencia. Si cumplir cada norma sin cuestionamiento era una virtud o una renuncia. Si la justicia que se aplicaba dentro del monasterio era divina, o simplemente institucional. Y en medio de esas dudas silenciosas, el recuerdo de Petrus se volvió más fuerte. Uno de los hermanos más antiguos, que había sido testigo del juicio y del castigo original, enfermó gravemente. En su lecho, pidió ser confesado por un joven novicio, lo cual rompía el protocolo. Nadie entendió por qué, pero se le concedió el deseo. Durante esa confesión, según lo que luego se sabría, habló por primera vez del día en que Petrus fue encontrado en el claustro bajo la luna. Confesó que no había sido un acto de desobediencia, sino de desesperación, que lo había oído llorar esa noche, que no lo denunció, pero que su silencio fue interpretado como complicidad, y temió perder su puesto si no confirmaba la versión oficial. Esa confesión, que debió haber quedado en secreto, llegó a oídos del prior. El novicio fue interrogado, pero se mantuvo en silencio. Solo entregó una copia del testimonio, sin firmar. Nadie fue castigado, pero el clima dentro del monasterio cambió. Durante un tiempo, las inspecciones se volvieron más espaciadas, los rezos menos tensos, incluso el prior pareció más reservado. No se habló más de Petrus, pero tampoco se intentó borrarlo. Años después, durante una restauración de una sala lateral, se encontró una inscripción oculta bajo una piedra del suelo. No era parte de ninguna lápida, ni de una consagración arquitectónica. Estaba grabada con una herramienta tosca, sin ornamento. Decía simplemente: aquí estuve, y escuché. No se supo nunca si era de Petrus, de algún testigo, o de otro hermano anónimo. Pero desde entonces, cada vez que un monje cruzaba ese espacio, bajaba ligeramente la mirada, como si reconociera la carga de esas palabras. Monte Cassino siguió siendo un faro del monacato occidental. Fue destruido y reconstruido varias veces, pero su historia espiritual se preservó. En sus anales, se habla de reglas, de reformas, de santos y abades, pero el nombre de Petrus no aparece. Su historia no está escrita oficialmente, solo vive en los márgenes de los códices, en las grietas de las piedras, en las frases sin autor que aún hoy resuenan como ecos discretos del pasado. Y tal vez esa sea la mayor lección que dejó, que en los lugares donde todo está controlado, donde la justicia se mide por normas inquebrantables, la humanidad sobrevive no en los discursos, sino en los silencios.
¿Puede la verdad sobrevivir cuando solo se susurra en los rincones donde nadie quiere mirar? La abadía de Fontenelle, en el corazón de Normandía, se extendía como un relicario de piedra entre colinas húmedas y senderos fangosos. Fundada en el siglo VII, su reputación había crecido durante siglos por su estricta observancia benedictina y por la precisión casi militar de su vida comunitaria. Allí, los rezos eran tan medidos como los pasos, y las comidas tan ritualizadas como los cantos. Pero en aquel año lluvioso del siglo XII, una sola cena alteró el equilibrio de décadas y dejó una marca indeleble en la conciencia monástica. Aquel día comenzó como cualquier otro. El amanecer, con su luz pálida y lenta, se filtraba entre los vitrales, despertando a los monjes al ritmo preestablecido. Después de maitines, las tareas se repartieron con eficiencia. El hermano Norbert fue asignado, como de costumbre, a la cocina. Era un monje robusto, de rostro calloso y mirada serena, conocido por su habilidad con los caldos de hierbas y la forma en que cocía el pan, hasta lograr una corteza perfecta, crujiente pero humilde, tal como se esperaba de un siervo de Dios. Esa mañana, Norbert recibió un encargo inusual. El abad había convocado a una pequeña delegación de monjes provenientes de otra abadía cercana para discutir reformas litúrgicas, y se celebraría una cena más formal, aunque sin romper la austeridad del reglamento. Se autorizó el uso de lentejas, pan recién horneado con sal, y por excepción, un cuenco de compota de peras secas con canela, un lujo permitido solo en fechas señaladas. Norbert no preguntó. La obediencia era parte esencial del arte culinario en el monasterio. Cocinar no era un acto de creatividad, sino de disciplina. Cada ingrediente era pesado, cada mezcla revisada por el mayordomo del refectorio. La cocina estaba vigilada, no por desconfianza personal, sino porque cualquier exceso, cualquier desviación, podía interpretarse como vanidad espiritual. Durante el día, los preparativos transcurrieron con normalidad. Los monjes visitantes llegaron al mediodía y fueron recibidos con las fórmulas rituales, las inclinaciones regladas y los cánticos breves. No se intercambiaron más palabras de las necesarias. En la tarde, tras vísperas, todos se dirigieron en procesión al refectorio. La larga mesa central estaba ya servida. Platos sencillos, jarras de agua, cucharas de madera y el acostumbrado silencio sacro que debía reinar durante toda la comida. Todo parecía estar en su sitio, hasta que comenzó la lectura. Como era costumbre, mientras los hermanos comían en silencio, uno de ellos leía en voz alta un pasaje de las Escrituras o de los Padres del Desierto. Esa noche, le correspondía al hermano Mathieu. Era joven, pero de voz firme y pausada. Sin embargo, al abrir el libro asignado, se dio cuenta de que el texto que debía leer no estaba allí. En su lugar, entre las páginas, encontró una hoja suelta, escrita con una caligrafía anónima. Dudó unos segundos. Nadie notó su vacilación, o fingieron no hacerlo. Y entonces, como obedeciendo a un impulso difícil de explicar, comenzó a leer lo que decía aquella hoja: porque el pan compartido sin alegría es piedra, porque el silencio sin verdad es una carga, porque la obediencia sin alma es solo sombra. No eran palabras bíblicas, no eran parte de ningún salterio conocido. El efecto fue inmediato. Nadie levantó la mirada, pero el ambiente cambió. El crujido del pan se hizo más notorio, el sonido de las cucharas más lento. Incluso el abad, que ocupaba el lugar central de la mesa, pareció detener su masticación por un breve instante. Mathieu, dándose cuenta de su error, o de su acto de valentía, cerró el libro y continuó con la lectura reglamentaria, como si nada hubiera ocurrido. Pero el daño, si puede llamarse así, ya estaba hecho. Esa noche, tras la cena, se suspendió la recreación silenciosa que los monjes solían tener en el jardín interior. El abad pidió reunirse con los superiores en la sala capitular. El hermano Mathieu fue convocado, y aunque no se lo acusó directamente de desobediencia, se le preguntó quién había colocado ese texto en el libro. Él, con voz tranquila, dijo que no lo sabía, que simplemente lo leyó, que creyó que era parte de la lectura prevista. Las miradas que recibió no fueron de castigo inmediato, sino de decepción contenida. La autoridad, en la abadía de Fontenelle, no se imponía con gritos, sino con silencios que aplastaban.
Durante los días siguientes, algo imperceptible comenzó a cambiar. En las comidas, los monjes ya no se inclinaban con la misma precisión. El lector se preparaba con mayor nerviosismo. En los jardines, durante las tareas de la mañana, algunos monjes compartían miradas largas, sin decir nada. Se decía que varios habían memorizado aquella frase, y que algunos la recitaban en la mente durante la oración. El hermano Norbert, que no había estado en la sala capitular, ni sabía lo ocurrido exactamente, notó que los recipientes quedaban más limpios de lo habitual, como si los monjes hubiesen comido con más lentitud. Un hermano mayor le comentó en voz baja que no era el guiso, sino lo que se había dicho. Pero lo que nadie esperaba, lo que verdaderamente alteró el orden, ocurrió 5 noches después. Durante la oración nocturna, uno de los monjes ancianos, el hermano Aelric, rompió el voto de silencio. En medio del canto, dejó de cantar, y en un murmullo audible, dijo: «He comido en muchas mesas, pero solo una vez sentí el alma en el pan». Después de eso, se hizo un silencio aún más profundo. No por respeto, sino por temor. ¿Qué ocurre cuando un solo acto de humanidad interrumpe siglos de perfección ritual? El murmullo de aquella frase, dicha en voz baja por el hermano Aelric, durante la oración nocturna, recorrió la abadía como si hubiese sido gritada desde lo alto del campanario. Ningún monje se atrevió a responder. Ninguno se volvió a mirarlo. Pero desde esa noche, el ritmo interior del monasterio se resintió. El silencio, que antes era norma invisible, ahora se sentía pesado, lleno de significados ocultos, como si todas las paredes se hubieran vuelto oídos. El abad reunió al consejo al día siguiente. No por pánico, pero sí por necesidad de restaurar el equilibrio. Fontenelle no era un convento cualquiera, era un símbolo de continuidad monástica, un ejemplo de fidelidad a la regla de San Benito. Cualquier desviación, por mínima que fuera, debía ser contenida antes de que el hábito espiritual se descosiera. El hermano Aelric, dada su edad avanzada y su deterioro físico evidente, no fue reprendido con castigo, pero se ordenó su retiro permanente a la enfermería. Oficialmente, se dijo que era para resguardar su salud. Nadie lo despidió, nadie lo visitó. Sin embargo, esa noche, varios hermanos pasaron frente a la puerta de la enfermería más despacio de lo habitual. Uno de ellos, según contaría años después, juró haber escuchado a Aelric recitar en voz baja: «La fe no tiene forma, solo sabor». La inquietud crecía. El hermano Mathieu, que había leído el texto misterioso durante la cena, fue reasignado temporalmente al cuidado de los huertos. No se le dijo por qué, solo se le informó de que por prudencia debía evitar tareas litúrgicas. Él aceptó sin quejarse, pero cada mañana, mientras recogía hortalizas o regaba la tierra, repetía en su interior los versos que había leído. No por rebeldía, sino porque algo en ellos le parecía necesario. El hermano Norbert, por su parte, notó un cambio sutil en los encargos de la cocina. Los ingredientes llegaban con menos precisión. El prior ya no revisaba cada medida de sal, ni contaba los panes antes de la distribución. Era como si el control se hubiese aflojado levemente. Una mañana, sin saber muy bien por qué, Norbert añadió tomillo fresco a la sopa del mediodía, algo no estipulado en el menú de la semana. Ningún superior se lo prohibió. Ningún hermano se quejó. Y en el refectorio, por primera vez en mucho tiempo, se oyó, aunque apenas, el crujir de pan acompañado por una respiración que parecía aliviada. No era alegría, no era desobediencia, era otra cosa, una grieta silenciosa en el muro de la rutina. A medida que los días pasaban, algunos monjes comenzaron a dejar pequeñas notas entre las páginas de los libros comunes. Eran frases breves, sin firma. Algunas parecían preguntas: ¿puede el alma tener hambre si el cuerpo está saciado? Otras, sentencias: el que obedece por miedo nunca escucha a Dios. El prior ordenó revisar todos los libros del scriptorium. Se encontraron 11 notas en total. Todas fueron quemadas. Nadie fue castigado, pero el refectorio dejó de ser un espacio neutro. Ahora, cada cucharada parecía cargada de significado. El abad, envejecido, decidió retirarse del cargo antes de tiempo. Citó una razón formal: agotamiento espiritual. En realidad,
Sabía que algo había cambiado dentro de Fontenelle. No se trataba de herejía ni de revuelta. Era más sutil, una pérdida del absoluto. El nuevo abad, elegido por mayoría, era un hombre más joven, pero menos carismático. Quiso retomar el control con reformas estrictas. Se prohibieron conversaciones durante el trabajo, se suspendieron las lecturas no aprobadas, se reimpusieron los antiguos castigos por distracción durante los rezos. Pero ya era tarde. El hermano Mathieu, desde el huerto, comenzó a ser buscado por otros hermanos, no para hablar, porque hablar estaba prohibido, sino para compartir el trabajo. Los monjes que antes evitaban el contacto innecesario ahora caminaban juntos por los senderos entre bancales. Uno recogía raíces mientras el otro cargaba la cesta, en silencio, pero con una presencia nueva. No se rezaban salmos, no se compartían visiones, solo se compartía tiempo. Norbert, en la cocina, dejó de pesar el pan al milímetro. Empezó a observar los rostros de los hermanos cuando lo servía, y aprendió, sin palabras, a distinguir entre el hambre física y la otra. A veces, dejaba un trozo más grande en el plato de un monje que había llorado la noche anterior. A veces, añadía un puñado más de hierbas a una olla, cuando el ambiente estaba particularmente gris. Nadie le decía nada, pero tampoco lo detenían, y mientras tanto, el hermano Aelric, en la enfermería, continuaba su declive. Los hermanos encargados del cuidado contaban que apenas hablaba, pero que cuando lo hacía, sus frases eran extrañas, casi poéticas. Dios no se esconde en los himnos, sino en las pausas entre ellos. Un bocado compartido vale más que 1000 vigilias. Algunos comenzaron a copiar esas frases en papelitos y a guardarlas en sus hábitos. Lo que había comenzado como una cena especial con monjes visitantes, se había transformado, sin intención ni planificación, en una lenta revolución interna. Nadie había levantado la voz, nadie había roto los muros, pero algo se había desprendido, algo que no se podía volver a fijar con clavos ni con rezos. ¿Puede un monasterio mantenerse en pie cuando los muros comienzan a resonar con palabras que no vienen de los libros? La primavera llegó a Fontenelle con una lentitud distinta. No era solo el cambio del clima o el regreso de los colores al jardín medicinal. Había una calma extraña, profunda, como si el monasterio estuviera conteniendo el aliento. El nuevo abad, decidido a restaurar la obediencia plena, organizó una serie de ejercicios espirituales. Durante una semana completa, se suspendieron las tareas no esenciales y se impusieron jornadas extendidas de oración, ayuno y meditación. Era una forma de recordar con firmeza el espíritu original de la regla. El hermano Mathieu fue convocado de nuevo al scriptorium, pero ya no con confianza, sino con vigilancia. Le asignaron copiar, una y otra vez, los pasajes centrales de la regla de San Benito, obedecer al superior como si fuera Cristo mismo. El silencio es el guardián de la santidad. Nada anteponer al amor de Dios. El mensaje estaba claro. No importaba lo que se sintiera, solo lo que se obedeciera. Pero mientras la tinta negra cubría el pergamino con esas frases antiguas, el eco de otras palabras más recientes seguía vivo en la mente de muchos. El pan compartido sin alegría es piedra. Eran palabras sin firma, sin aprobación, pero con raíces profundas. En el refectorio, la lectura volvió a estar estrictamente regulada. No se permitía desviación ni improvisación. Aún así, los oídos de los monjes buscaban entre líneas, esperando quizás un nuevo desliz, un nuevo destello. Nunca llegó, pero la espera misma se convirtió en ritual secreto, una esperanza silenciosa. Norbert seguía en la cocina, pero ya no sonreía. Había comprendido que su gesto de añadir tomillo o servir más pan era, para los ojos del poder, una forma de rebeldía. Una noche, encontró en su espacio de descanso un mensaje anónimo. No cambies la receta, cambia el hambre. No supo quién lo escribió, no lo mostró a nadie, solo lo guardó entre las páginas de un libro de oraciones, donde permaneció como un secreto compartido entre él y algo mayor que la norma. El hermano Aelric, postrado ya de forma permanente, dejó de hablar por completo, pero algunos aseguraban que al acercarse, su respiración tenía ritmo,
como si murmurara oraciones secretas entre suspiros. Otros decían que moría lentamente porque su alma se negaba a partir sin ver el final de lo que había comenzado. El nuevo abad, frustrado por la pasividad general, ordenó una purga simbólica. Se retiraron varios libros, no esenciales del scriptorium, se quemaron textos marginales, se reorganizó el orden del refectorio, para evitar miradas innecesarias entre los hermanos. Pero todo eso no hizo sino consolidar el sentimiento de que la abadía ya no era la misma. Lo que se intentaba preservar era una imagen, no una vida. Un día de junio, el hermano Mathieu desapareció. No dejó carta, ni explicación. Su celda estaba ordenada, su manto colgado con cuidado, y su libro de oraciones abierto en una página sin marca. El abad lo declaró en fuga, lo que implicaba excomunión automática. Pero los hermanos más cercanos no lo vieron como una traición. Para algunos, fue un acto de fe. Para otros, una forma de liberación. Se decía que se le había visto cruzando el bosque al amanecer, sin cargar nada más que una pequeña bolsa de tela. Poco después, el hermano Aelric falleció. Su muerte no fue anunciada con ceremonia. Fue enterrado en la parte antigua del cementerio, donde las lápidas ya no llevaban nombres, pero en su tumba apareció, días después, un pequeño trozo de madera grabado a mano. No se sabe quién lo dejó, ni cuándo. Solo tenía una palabra: escuché. Años más tarde, cuando Fontenay atravesó un periodo de reformas internas, algunos documentos de la época mencionaban la crisis del sabor. No explicaban el término, pero lo relacionaban con un periodo en que la vida comunitaria se volvió tensa, silenciosa, llena de gestos que no encajaban con la disciplina tradicional. Se hablaba de susurros, de textos no litúrgicos, y de una sensación general de desacato invisible. Nadie fue expulsado, nadie escribió un manifiesto, pero la vida en la abadía cambió para siempre. El orden externo permanecía, pero la obediencia ya no era automática. Había grietas, y en esas grietas florecieron pequeñas formas de compasión. Décadas después, un visitante, un joven abad de otro monasterio, preguntó a uno de los hermanos más ancianos por qué Fontenay era conocida como la abadía del pan blando. El viejo monje sonrió apenas y respondió: porque un día, alguien decidió coserlo con alma, y se volvió a quedar en silencio. ¿Puede una comunidad espiritual seguir siéndolo, cuando empieza a recordar que también es humana? El monasterio de San Gall, situado en una región montañosa del noreste de la actual Suiza, fue durante siglos uno de los centros intelectuales más relevantes de la cristiandad occidental. Su biblioteca, custodiada por generaciones de monjes, escribas, contenía obras únicas de ciencia, poesía, historia y teología. Pero más allá de los códices y cánticos, más allá de las reglas escritas y los horarios del oficio divino, había una historia no registrada, una figura envuelta en silencio y autoridad, el prior Adalbero. A diferencia del abad, figura lejana, ceremonial, más comprometida con la política eclesiástica, el prior estaba presente en la vida diaria. Era él quien distribuía tareas, revisaba los rezos, escuchaba las confesiones difíciles, y corregía las desviaciones menores antes de que se convirtieran en escándalo. Adalbero era, para todos los efectos, el alma visible del monasterio. Su paso por los corredores era medido, su voz profunda pero sin dureza. No gritaba, no amenazaba. Pero nadie desobedecía dos veces. Nadie sabía mucho de su origen. Algunos decían que había sido hijo de nobles venidos a menos, otros, que había ingresado al monasterio tras un naufragio espiritual. Pero todos coincidían en algo: había en él una inteligencia cortante, capaz de interpretar la regla de San Benito con una precisión quirúrgica. Era el primero en rezar, el último en dormir, y el único que no mostraba fatiga. En los años en que sirvió como prior, el monasterio alcanzó un orden casi perfecto, y sin embargo había algo extraño en su mirada. No frialdad, sino distancia. Como si en medio del canto coral, en plena euforia espiritual, él estuviera observando desde un lugar al que los demás no tenían acceso. Una distancia cuidadosamente mantenida. Uno de los pocos que compartía cierta cercanía con él era el joven hermano Lucas, un monje copista recién iniciado que había demostrado un talento inusual para los detalles gráficos. Fue asignado a copiar códices antiguos bajo la supervisión directa del prior,
en una sala contigua al archivo principal. Durante las largas jornadas, Adalbero no hablaba mucho, pero observaba. Corregía sin levantar la voz, señalaba sin gesticular. Lucas aprendió a descifrar sus silencios más que sus palabras. Fue en ese espacio de penumbra y pergamino, donde Lucas notó por primera vez un patrón curioso, ciertos manuscritos antiguos que parecían estar duplicados. Dos copias casi idénticas del mismo texto, pero con pequeñas diferencias, una palabra omitida aquí, una frase añadida allá. La versión más pulida era la que se enviaba a la biblioteca. La otra desaparecía. Movido por la curiosidad, Lucas comenzó a hacer un registro secreto de esas alteraciones. No por desafío, sino por la extrañeza que le provocaban. Una noche, al ordenar los pergaminos tras la partida del prior, encontró un estante trasero que no figuraba en los planos del archivo. Era angosto, mal iluminado y lleno de cajas selladas. Entre ellas, halló un cuaderno sin título, de cubierta áspera, escrito enteramente con la misma caligrafía sobria que usaba Adalbero. Las primeras páginas eran anotaciones de rutina, referencias a libros, errores de copistas, sugerencias litúrgicas. Pero conforme avanzaba, el tono cambiaba. Comenzaban a aparecer frases más personales, observaciones sobre hermanos específicos, reflexiones sobre el poder del silencio, análisis detallados de la estructura psicológica del monasterio. Y finalmente, algo más inquietante, referencias a decisiones tomadas para proteger el equilibrio interno del convento, aunque esas decisiones implicaran modificar textos sagrados o inducir pequeñas culpas en ciertos hermanos para mantenerlos bajo control. Lucas cerró el cuaderno temblando. No sabía si había encontrado el diario de un hombre sabio o de un manipulador hábil, pero en ese momento comprendió que el monasterio que él había idealizado, con su aparente armonía, estaba sostenido por algo más que fe y disciplina. Había cálculo, había vigilancia, había poder. Esa noche no durmió. Al día siguiente, Adalbero lo miró con la misma expresión neutra de siempre, pero sus ojos se detuvieron un segundo más de lo normal. Lucas entendió que había sido descubierto. Sin palabras, sin castigo visible, fue reasignado a la cocina. Ya no volvió a copiar. Los meses siguientes pasaron con aparente normalidad. Nadie más habló del prior, nadie lo cuestionó, pero en los pasillos comenzó a notarse un nuevo tipo de atención. Algunos hermanos dejaban de rezar un instante si veían a Adalbero, otros evitaban mirarlo a los ojos, y en las noches, durante los rezos finales, el eco de las voces parecía un poco más tenso, un poco más contenido, porque ahora sabían, aunque no lo dijeran, que el prior no solo guiaba, también escribía en secreto las reglas no escritas. ¿Qué ocurre cuando el guardián del orden comienza a moldearlo a su antojo? La redistribución de tareas en el monasterio de San Gal rara vez despertaba comentarios. Era parte natural del sistema. Un hermano podía pasar de copista a hortelano, de cocinero a cantor, sin mayor explicación que la obediencia. Pero en el caso del hermano Lucas, su repentino traslado del scriptorium a la cocina no pasó desapercibido entre los pocos que habían admirado su precisión caligráfica. Aún así, nadie preguntó. Preguntar implicaba asumir que algo podía estar fuera del orden, y eso era más peligroso que cualquier verdad. Lucas, por su parte, acató la decisión con el silencio que se esperaba de él, pero su mente no podía dejar de regresar a las páginas del cuaderno del prior. En cada oración murmurada, mientras picaba cebollas o preparaba panes de centeno, resonaban las frases que había leído. El orden necesita tensión invisible. El castigo más eficaz es el que no se recuerda como castigo. Y la más inquietante, el alma obedece más cuando cree que el silencio es virtud, no miedo. Los días pasaban sin incidentes, pero había una sensación nueva en el monasterio, difícil de nombrar. Algunos hermanos comenzaron a escribir menos en los márgenes de sus códices, otros revisaban 2 veces sus notas antes de entregarlas. El hermano Alcuin, supervisor de los copistas, fue sorprendido quemando varios pergaminos defectuosos. Nadie le pidió explicaciones, nadie se lo impidió. El prior Adalbero seguía cumpliendo sus funciones con la misma precisión implacable. Acompañaba al abad en las ceremonias, recorría los claustros al anochecer, dictaba observaciones breves durante las reuniones del capítulo. Su rostro no cambiaba, pero su presencia se había vuelto más densa. Ya no era solo un administrador,
Ahora parecía una figura mitológica, invisible y omnisciente. Lo sabían todo, y sin embargo, no decían nada. Una noche, Lucas fue despertado por un sonido débil en el pasillo que unía la cocina con la bodega. Pensando que era un hermano enfermo, tomó una lámpara y salió con cautela. En la penumbra, distinguió una figura encapuchada arrodillada frente a una hornacina, donde se solía dejar pan para los pobres. No era hora de oración, no era costumbre visitar ese lugar a esa hora. Se acercó en silencio, pero la figura desapareció por un corredor antes de que pudiera reconocerla. En el suelo, encontró una hoja doblada. No tenía título, ni firma, pero la caligrafía era la misma que había visto en el cuaderno oculto. El texto decía: el orden perdura cuando los ojos se cansan de buscar grietas. Lucas guardó el papel sin pensarlo. Durante días, lo tuvo escondido entre las solapas del hábito, temiendo tanto perderlo como ser descubierto con él. El suceso reavivó su impulso de comprender. Si había una red secreta de documentos, si el prior realmente manipulaba la vida espiritual del monasterio desde las sombras, ¿quién más estaba al tanto? ¿Eran todos simples piezas de un diseño mayor? ¿O había otros como él, conscientes, pero callados? Decidió hablar, no con Adalbero, sino con el hermano Bruno, un monje anciano que había sido bibliotecario muchos años atrás, y que ahora pasaba la mayor parte del tiempo en la enfermería, copiando listas de hierbas. Lucas esperó al momento en que lo vio solo, y sin nombrar al prior, sin mencionar el cuaderno, le preguntó: ¿alguna vez usted sintió que el monasterio estaba demasiado organizado? Bruno no respondió de inmediato. Continuó trazando líneas con su pluma, y luego, sin mirarlo, dijo en voz baja: el orden es útil para esconder el miedo. Lucas no supo si eso era una advertencia o una confesión, pero supo, con certeza, que Bruno también sabía. En las semanas siguientes, pequeños cambios comenzaron a notarse en la rutina. Se redujo el acceso al archivo secundario. Los copistas recibieron nuevos manuales de estilo más estrictos. Se prohibió leer durante las comidas, reemplazando la lectura espiritual por silencio completo. Nadie lo dijo abiertamente, pero todos comprendieron que el prior se estaba asegurando de que los márgenes permanecieran vacíos, que las mentes no vagaran. Y sin embargo, una semilla se había plantado. Los murmullos, los silencios entrecortados, las miradas prolongadas durante las horas de trabajo, todo eso hablaba de una comunidad que ya no se sentía simplemente guiada, sino vigilada. Una noche, Lucas regresó a la cocina para apagar los hornos, y encontró sobre la mesa de panadería un nuevo cuaderno. Su cubierta era de cuero oscuro, sin marca alguna. Lo abrió con manos temblorosas. En la primera página, escrito con la misma caligrafía a medida de Adalbero, solo había una frase: el verdadero control no se impone, se acepta. ¿Puede la obediencia seguir siendo virtud cuando nace del miedo a mirar más allá? La atmósfera en Sangal, siempre marcada por la solemnidad de sus rezos y el murmullo de sus copistas, había adoptado un peso nuevo, más denso, como si cada piedra del claustro llevara consigo una pregunta no pronunciada. El prior Adalbero seguía allí, su figura imperturbable caminando por los pasillos con la misma cadencia exacta. Pero algo había cambiado. Ya no era simplemente el administrador perfecto. Ahora era el portador de una sospecha invisible, y en el corazón del monasterio, esa sospecha era más contagiosa que cualquier palabra. Lucas no volvió al scriptorium, permanecía en la cocina, cumpliendo sus deberes sin error, pero con la mente inquieta. Había leído el nuevo cuaderno de tapa oscura por completo. No contenía instrucciones ni confesiones, sino una colección de pensamientos dispersos, casi filosóficos, sobre el alma, el poder y la utilidad del silencio como arma. Un monasterio que teme al caos no es devoto de Dios, sino de su reflejo. El castigo justo es aquel que no necesita ser recordado para seguir funcionando. Algunas frases le provocaban repulsión, otras una especie de respeto extraño, pero ninguna lo dejaba indiferente. El cuaderno desapareció una noche. Lucas lo había escondido detrás de una tabla suelta en la alacena del pan, pero cuando fue a buscarlo, ya no estaba. No hubo señales de entrada forzada, ni testigos, solo ausencia. Una ausencia que lo hizo comprender que Adalbero no solo sabía que él sabía,
también le estaba marcando los límites de su libertad. No obstante, el miedo ya no era absoluto. Otros hermanos comenzaron a mostrar señales de incomodidad. El hermano Otmar, silencioso jardinero, comenzó a hablar brevemente durante las horas de trabajo, murmurando observaciones extrañas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las campanas suenan justo cuando los pensamientos se vuelven más peligrosos? Nadie lo delató. El hermano Egino, antiguo copista, dejó un códice sin terminar con una oración apócrifa en la última página. No fue quemado, pero tampoco se habló de ello. Era como si los límites del control se estuvieran desgastando por erosión lenta. El abad, una figura cada vez más decorativa, pareció intuir que algo escapaba a su jurisdicción. Convocó una reunión de capítulo para reforzar la importancia de la regla y de la obediencia monástica. Habló con vehemencia, citó a Benito, invocó el ejemplo de Cluny, pero su voz temblaba al final de cada frase. El prior Adalbero lo observaba desde su lugar sin decir una sola palabra. Cuando el discurso terminó, fue él quien cerró la reunión con una frase inesperada: la obediencia no es difícil, cuando se aprende a amar el eco en vez de la voz. Nadie replicó, pero tampoco nadie olvidó. Lucas por dentro sentía que se acercaba a una decisión. No podía acusar al prior, no había pruebas concretas. Todo lo que sabía estaba guardado en su mente, entre frases sueltas y miradas detenidas. Y sin embargo, la sensación de que el monasterio entero estaba construido sobre un equilibrio ficticio era demasiado fuerte para seguir en silencio. Una noche, cuando el prior cruzaba el claustro camino a la sacristía, Lucas lo interceptó. No fue un acto planeado, solo ocurrió. Se inclinó como correspondía, pero no se retiró. Adalbero lo miró, sin sorpresa. «Hermano Lucas», dijo el prior, sin levantar la voz, «hay preguntas que nacen de la fe, y otras del orgullo. La diferencia no siempre es clara para el que pregunta». Lucas lo sostuvo con la mirada, aunque sentía cómo se le apretaban los músculos del cuello. «Y hay silencios», respondió, «que no son humildes, sino miedo disfrazado». Por un instante, el aire pareció estancarse entre los dos. Adalbero no respondió, solo se dio media vuelta y siguió caminando, sin apuro. Al día siguiente, Lucas fue trasladado nuevamente, esta vez al cementerio monástico, como cuidador de tumbas. Era una tarea solitaria, sin horarios fijos. No había nada que copiar, ni panes que hornear, ni vigilancias visibles, solo tierra, piedra y nombres gastados por el tiempo. Y curiosamente, allí encontró algo parecido a la paz. Entre lápidas cubiertas de musgo y cruces sin fecha, comenzó a escribir él también. No un cuaderno secreto como los del prior, sino notas sueltas que enterraba bajo piedras o deslizaba en las grietas de los muros. Escribía sobre el silencio, pero también sobre el consuelo, sobre la obediencia, pero también sobre la elección, y aunque nadie sabía de ellas, o eso creía él, una mañana encontró en la puerta del osario una hoja nueva, no suya, con una sola frase: «El monasterio no se sostiene por la regla, sino por los que aún dudan en romperla». Quizá no estaba solo. Puede el equilibrio sobrevivir cuando los cimientos aprenden a pensar. En lo profundo de los Alpes franceses, el monasterio de la Gran Cartuja se levantaba como una isla de piedra en medio de la nieve y la niebla. Fundado en el siglo XI por San Bruno, este lugar no era solo un retiro espiritual, era un mundo fuera del mundo, una arquitectura de la renuncia, diseñada para extirpar del alma todo ruido. Los cartujos no eran como los benedictinos o los cistercienses. Aquí, el silencio no era una práctica, era la vida misma. Cada monje vivía en una celda individual, construida como una pequeña casa dentro del complejo. En ella comía, rezaba, copiaba textos, dormía y moría. Se salía solo para la misa comunal 3 veces por semana, para ciertos rezos en grupo, o para caminar unos minutos en el jardín solitario. Las voces humanas se escuchaban solo en ocasiones excepcionales, y aun entonces, como susurros rotos por la costumbre del mutismo. El hermano Amédée llegó al monasterio a los 27 años, dejando atrás una carrera en derecho canónico y una familia noble. Buscaba el silencio, no como descanso, sino como penitencia. Había perdido a un hermano menor en la Guerra del Sur, y en su duelo tardío, decidió que solo el vacío absoluto podía lavar su culpa.
Entró con convicción. No dudó al tomar el hábito. No flaqueó durante el año de noviciado. Parecía hecho para esa vida que borraba la identidad en nombre de la pureza. Durante los primeros meses, se adaptó sin tropiezos. Aprendió a preparar su comida en el hornillo de leña, a cuidar su pequeño huerto, a vivir con el mínimo contacto posible con el mundo exterior. Leía los padres del desierto, copiaba salmos y dormía sin colchón. En sus cartas a su director espiritual, una de las pocas formas de comunicación permitidas, escribía frases como «aquí no hay lucha, solo despojo», o «Dios no necesita mis palabras, solo mi ausencia». Eran palabras que encajaban bien en la estética cartuja, frases de alguien que parecía haber entendido el propósito del lugar. Pero el silencio tiene capas, y lo que al principio se siente como liberación, con el tiempo puede volverse una prisión de eco infinito. Tras su primer invierno, Amedée comenzó a percibir un cambio sutil, no en el monasterio, que seguía siendo la misma sinfonía congelada de campanas, rezos y pasos amortiguados, sino en su propia mente. Las frases de los salmos comenzaron a repetirse solas, no como oración, sino como martillo. Las palabras que copiaba en los pergaminos ya no significaban nada. Se volvieron signos vacíos, grabados más por la mano que por el alma. Empezó a tener insomnio, no por ruido, sino por su ausencia. El silencio absoluto lo despertaba, como un golpe seco en la conciencia. Y en medio de la oscuridad de su celda, sentía que los muros respiraban. No era miedo, ni alucinación, sino una extraña percepción de que el espacio sabía que él existía. Como si en ese lugar donde nadie hablaba, todo lo demás, la madera, la piedra, el aire, lo estuviera escuchando. Durante la misa comunal, observaba a sus hermanos con ojos nuevos. Algunos temblaban al inclinarse, otros miraban al suelo como si temieran levantar la vista. Nadie sonreía, nadie lloraba, pero en sus manos se leía algo. Un temblor leve, una tensión constante. El silencio tan venerado comenzaba a revelarse como una carga que no todos podían sostener. Amedée decidió entonces escribir al prior, no para quejarse, sino para expresar su inquietud. Su carta breve decía: «No me duele el silencio, me duele no saber si aún tengo palabras». La respuesta llegó una semana después, escrita con la cortesía formal de siglos de tradición: «El silencio no es pérdida, sino espacio donde Dios forma su voz». Y con eso, todo quedó dicho, pero no resuelto. Las semanas siguientes se volvieron cada vez más difíciles. Durante la lectio divina, Amedée ya no encontraba consuelo en la escritura. Su mente vagaba, se detenía en frases que antes había pasado por alto, y Dios guardó silencio, y no respondió, y se apartó. Se preguntaba si esos silencios eran castigos o pruebas, o sí, simplemente, eran vacíos donde el hombre ponía su propio eco por falta de respuesta. Un día, al regresar de una caminata solitaria, encontró sobre su mesa una nota. Era anónima. Decía: «¿Y si el silencio no es Dios, sino nosotros ahogándonos?». No reconoció la caligrafía, tampoco buscó al autor, pero la nota lo acompañó durante días como una piedra en el zapato espiritual. Comenzó a observar más detenidamente. El hermano León, que dormía en la celda contigua, llevaba semanas con los ojos hundidos y los labios resecos. El hermano Teófil, encargado de los archivos, había dejado de salir al jardín, y el monje más anciano, el hermano Michel, se quedaba en el coro aún después de terminada la oración, como si esperara algo que no llegaba. Amedée comprendió entonces que no estaba solo, que el silencio, ese absoluto venerado como signo de santidad, estaba haciendo algo más que purificar, estaba desgastando. No a todos, quizás, pero a muchos, y nadie lo decía, porque no había espacio para decirlo. Y en ese entendimiento, surgió una pregunta, imposible de callar: ¿puede el alma encontrar a Dios en un lugar donde ni siquiera su propio llanto tiene permiso para sonar? El hermano Amedée comenzó a notar que el silencio, lejos de ser un espacio de encuentro divino, estaba llenándose de algo más pesado, soledad sin consuelo. Cada día, al despertar en la penumbra de su celda, encontraba más difícil recordar por qué había venido. Lo que antes era rutina sagrada, la oración antes del alba, el encendido del hornillo, la copia meticulosa de salmos, ahora se sentía como una coreografía sin sentido, como un lenguaje aprendido que ya no comprendía.
El silencio no lo acercaba a Dios, sino que lo alejaba de sí mismo. Durante las procesiones comunitarias, notó los rostros más de lo habitual, no los rostros como identidades, pues los cartujos casi no usaban nombres entre ellos, sino como señales de algo que no se decía, una mirada que duraba medio segundo más, una respiración contenida, un parpadeo tembloroso al escuchar las campanas. Eran gestos mínimos, casi imperceptibles, pero entre hombres que habían sido despojados de todo, cada movimiento tenía un peso mayor. Nadie hablaba, nadie lloraba, pero se respiraba el agotamiento de una espera que no llevaba a ningún lugar. Amedée comenzó a escribir pequeños pensamientos en los márgenes de sus libros de oración, nada doctrinal ni explícitamente rebelde, solo impresiones, frases como hoy no escuché nada dentro del silencio, o Dios también se esconde en los ecos, eran trazos diminutos, ocultos entre líneas latinas, fácilmente ignorables, pero para él, eran hilos de cordura. No escribía para romper la regla, sino para no desaparecer. Una mañana, al revisar uno de sus libros, notó que una de sus frases había sido subrayada con tinta roja. Nadie más debía tener acceso a su celda. Nadie había mencionado nada. Y sin embargo, alguien había leído, alguien había visto. Era la confirmación de algo que había temido, que incluso en ese monasterio donde todo parecía inmutable, había vigilancia. No directa ni violenta, pero presente, silenciosa como todo allí. En los días siguientes, las campanas sonaron con una precisión aún más estricta. Se redujo el tiempo libre en el jardín, se retiraron ciertos libros de las celdas, y los paseos individuales fueron suspendidos temporalmente por condiciones del clima. A pesar de que el cielo estaba claro, no se anunciaron castigos, no se dieron explicaciones, pero todos entendieron. El silencio podía ser también una herramienta de control. El hermano León fue el primero en romper. Durante la vigilia nocturna, se desmayó en su celda. No fue enfermedad, sino agotamiento. Había estado ayunando más allá de lo permitido. Cuando lo encontraron, llevaba en el cinturón una pequeña nota doblada. No temo al juicio, temo al vacío. No fue reprendido públicamente, solo fue trasladado a la enfermería. Desde entonces, no se le volvió a ver en las oraciones comunes. Amedée se volvió más reservado, no por obediencia, sino por miedo. Miedo a desaparecer como los demás, miedo a que su mente se rompiera sin hacer ruido, como una tabla que cruje sola en medio del bosque. Se obligaba a repetir los salmos, a caligrafiar con perfección, a cuidar su huerto como si todo estuviera en orden. Pero dentro de él, crecía una pregunta que no podía silenciar. ¿Y si esto no era santidad, sino desgaste disfrazado de virtud? Una noche, mientras limpiaba el suelo de su celda, encontró un pequeño trozo de pergamino entre las grietas de la piedra. No era suyo. En él estaba escrito con tinta desvaída: el silencio no es el enemigo. El enemigo es cuando no puedes usarlo para escuchar nada. No había firma, ni fecha, pero esas palabras, tan precisas, tan desnudas, le recordaron que había otros antes que él, que también se habían hecho la misma pregunta. Tal vez, algunos de ellos aún estaban allí, resistiendo en silencio. Tal vez, otros habían dejado de escribir, y simplemente se habían apagado. Al día siguiente, escribió una sola línea en un trozo de tela que luego escondió detrás del marco de madera de su camastro. Estoy aquí, pero no sé cuánto más. Fue la primera vez que reconoció que el silencio no lo estaba purificando, sino quebrando. Y así comenzó a gestarse algo que no tenía nombre. No una rebelión, no una crisis, sino una grieta lenta, una conciencia compartida entre celdas que no se hablaban. Porque si uno podía sentirlo, ¿cuántos más lo estarían sufriendo en secreto? ¿Es la santidad todavía virtud, si nace de una obediencia que rompe por dentro? Con la llegada del segundo invierno, el monasterio de la Gran Cartuja quedó envuelto en una quietud aún más profunda. La nieve cubría los caminos de piedra, silenciaba incluso el canto de las aves, y reforzaba el aislamiento que los cartujos habían elegido como vocación. Pero dentro de las celdas, donde el silencio había sido concebido como santuario, se estaba transformando en otra cosa, en espejo. Un espejo que no devolvía el rostro de Dios, sino el reflejo del alma agotada de quienes lo miraban demasiado tiempo.
El hermano Amedeo apenas comía, no por penitencia, sino porque el sabor había desaparecido. La comida se había vuelto una repetición mecánica, como los salmos, como el cepillado del suelo, como las reverencias solitarias frente al crucifijo de madera. Cada acto, antes cargado de intención, ahora se sentía vacío, como si todo se hubiese vuelto forma sin contenido. Y aún así, lo repetía, día tras día, como si el cuerpo supiera moverse incluso cuando la mente ya no comprendía el porqué. Los paseos por el jardín, cuando se reanudaron, ya no ofrecían alivio. Los árboles desnudos parecían recordar a los monjes su propia desnudez espiritual. El hermano Teófil, con quien Amedeo solía cruzarse en la capilla, ya no acudía. Se decía que estaba en retiro interior prolongado, una expresión que en la Cartuja solía significar colapso o silencio impuesto. Algunos hermanos eran retirados durante semanas, incluso meses. Se les dejaba comida en la puerta, y se rezaba por ellos, pero no se les hablaba. Era una compasión que se confundía con el abandono. Una noche, mientras contemplaba la vela temblar en su celda, Amedeo decidió escribir, no una nota escondida, no una frase marginal, una carta. La escribió en latín, como exigía la tradición, pero con palabras que no ocultaban su intención. No sé si este silencio me acerca a Dios, o me separa de mí. He seguido cada norma, he cumplido cada hora, pero no escucho, no siento, solo repito. Al día siguiente, la entregó doblada al hermano portero, quien la llevaría al prior. Pasaron 2 días sin respuesta. Luego una hoja breve apareció sobre su mesa. Solo decía, el silencio que te asusta, es el mismo que otros han transformado en morada. Aprende de ellos, o este resiste. No había firma, pero la caligrafía era la del prior. La palabra resiste fue la que quedó latiendo en su mente como una campana invisible. Esa misma noche, Amedeo soñó con una celda vacía, no suya, otra. En ella la cama estaba deshecha, el libro abierto, la vela aún encendida, pero no había nadie, solo silencio, un silencio que gritaba con la ausencia. Se despertó agitado, y por primera vez, lloró, no con llanto abierto, solo con lágrimas que cayeron lentamente, mientras permanecía de rodillas frente a la cruz de madera, sin decir una sola palabra. Al día siguiente, comenzó a escribir de nuevo. Esta vez, no notas para sí mismo ni frases cifradas, escribió cartas, breves, que dejaba dentro de libros, entre los salterios compartidos, o incluso en los pequeños huecos junto a la leña. No denunciaban, no desafiaban, solo decían cosas como, estoy sintiendo lo mismo que tú, o si el silencio te duele, no estás solo. Nunca supo si alguien las encontraba, pero escribirlas le devolvía un poco de la voz que sentía perdida. Y un día, ocurrió algo inesperado. Durante una procesión silenciosa, mientras caminaban hacia el oratorio en fila, un hermano, nunca supo quién, dejó caer al pasar junto a él un pequeño papel arrugado. No se detuvo, no miró atrás, pero Amedeo lo recogió cuando nadie lo veía. En él había solo una palabra, gracias. Fue suficiente. Ese gesto le hizo comprender que, aunque la Cartuja parecía un lugar de almas solitarias, había lazos invisibles que sobrevivían incluso bajo el peso de la regla, lazos de dolor compartido, de compasión muda, de resistencia que no gritaba, pero no moría. Con el tiempo, el hermano Amedeo no abandonó el monasterio, tampoco lo desafió, pero cambió, aprendió a usar el silencio, no como cárcel, sino como espejo sin juicio. Empezó a encontrar a Dios no en las horas regladas, sino en las grietas que la regla no alcanzaba, en una mirada breve, en una lágrima sin sonido, en una nota sin firma, y comprendió finalmente que no todos los que rezaban en silencio estaban en paz, pero algunos, al menos, ya no estaban solos. ¿Puede el silencio seguir siendo sagrado si el alma que lo habita deja de escucharse a sí misma? En el corazón del Sacro Imperio Romano Germánico, cuando los bosques eran más densos que los caminos y la fe más temida que comprendida, se encontraba la abadía de Fulda. Fundada en el siglo VIII b.C., bajo el amparo de San Bonifacio, su biblioteca había crecido hasta convertirse en una de las más vastas de Europa. Pero entre los salmos y códices, entre los tratados de lógica y los comentarios agustinianos,
Existía una colección de pergaminos que no figuraban en ningún índice, encerrados en una caja de hierro, cubiertos por ceniza y olvido. Decían que los había escrito un monje que ya no tenía nombre, solo un apodo, repetido en voz baja: Sanguinis Scriptor, el escriba de sangre. El hermano Wigbert era joven cuando lo escuchó por primera vez. Había llegado a Fulda como novicio a los 16 años, escapando de una revuelta campesina que destruyó su aldea. Los primeros meses fueron un alivio: orden, pan, calor y silencio. Pero a medida que se adentraba en la rutina monástica, fue descubriendo los susurros que anidaban entre las piedras más antiguas del Scriptorium. Allí, donde el aire olía a cera y tinta, se hablaba de un monje que siglos atrás había comenzado a escribir sin permiso, sin tema asignado, sin obedecer a superior alguno. No se sabía su nombre real. Algunos creían que era un extranjero que había llegado tras la peste, otros aseguraban que fue un erudito caído en desgracia. Lo único que coincidía en todos los relatos era que escribía de noche, cuando los demás dormían, y que lo hacía con tinta mezclada con su propia sangre. Al principio, por falta de materiales. Después, por elección. Wigbert, fascinado, comenzó a buscar rastros. Preguntaba sin parecer curioso, revisaba catálogos viejos y observaba los hábitos de los copistas más ancianos. Fue durante una limpieza del archivo secundario cuando encontró algo. En una caja olvidada detrás de los armarios, entre telas polvorientas, halló un cuaderno de pergamino grueso, sin encuadernación, con letras pequeñas, intensamente rojas, como óxido. No tenía título, solo comenzaba con una frase: escribo porque no me dejan hablar. Las páginas que siguieron eran distintas a cualquier texto que hubiera leído. No eran sermones, ni relatos santos, ni crónicas. Eran pensamientos fragmentados, preguntas sin respuesta, confesiones veladas. A veces, una página entera decía solo: estoy aquí. En otras, el autor hablaba de noches en las que escuchaba voces que no eran de hombres ni de ángeles. En una de las últimas, escribió: cada letra es una gota, cada palabra, una herida. Wigbert no supo qué hacer. Había sido educado en la obediencia, en la veneración del copista como canal de lo divino, no como autor de sí mismo. Aquello que leía no era dogma, era dolor, pero también era hermoso, brutal, sí, pero verdadero. Guardó el manuscrito en secreto, en su celda. Lo leía en las noches, envuelto en la manta, con la vela casi extinguida. Comenzó a copiar algunas frases en un cuaderno propio, como si al transcribirlas pudiera entenderlas. Y entonces, una noche, escribió una línea que no era del monje sin nombre. Hoy por primera vez, no recé, leí. No supo si eso era pecado o descubrimiento, pero sintió que por primera vez, algo dentro de él respondía. Los días siguientes se volvieron confusos. Durante los oficios, perdía el ritmo de los salmos. En el Scriptorium, equivocaba palabras que antes copiaba de memoria. Uno de los supervisores lo reprendió, no con castigo, sino con mirada. Esa clase de mirada que duele más que la vara. Un mes después, la celda de Wigbert fue revisada. Nada desapareció, nadie mencionó nada. Pero en el cuaderno donde había copiado aquellas frases, alguien escribió con tinta negra: esto no es parte del camino. La frase era firme, no violenta, pero definitiva. Esa noche, Wigbert no durmió. Sentado frente a su mesa, abrió el manuscrito una vez más. En la última página, que juraría no haber leído antes, encontró una frase escrita en tinta seca, apenas visible: si lees esto, yo no estoy solo. ¿Puede una verdad escrita sin permiso seguir siendo considerada herejía? Las semanas siguientes se tiñeron de una tensión imperceptible, como un velo transparente sobre cada gesto cotidiano. Wigbert seguía asistiendo a los rezos, seguía copiando manuscritos como se esperaba de él, pero algo en su interior se había dislocado. No era una crisis visible, ni una rebeldía exterior, sino una grieta que se agrandaba en silencio. Cada vez que su pluma tocaba el pergamino para copiar pasajes bíblicos, sentía que traicionaba otra voz, más antigua, más directa, que le hablaba desde aquel cuaderno oculto. El manuscrito del monje sin nombre se había vuelto su confesionario. Lo leía a escondidas en los momentos de descanso, copiaba fragmentos en el borde de sus ropas interiores, susurraba frases completas, mientras recogía leña en los pasillos fríos del convento.
En un monasterio donde la palabra debía servir solo para alabar o enseñar, él empezaba a escribir sin intención de corregir, sin buscar aprobación, solo para no desaparecer. Una noche, al regresar de la biblioteca auxiliar donde debía encuadernar textos, Wigbert encontró su celda ligeramente distinta. Su manta estaba doblada de otra forma, su tintero limpio y colocado en otro ángulo. Lo comprendió al instante. Habían estado allí, revisando, buscando. El cuaderno del sanguinis escriptor seguía escondido, envuelto en tela, oculto tras la viga rota del muro oriental. Pero ese día decidió moverlo, no por miedo, sino por un presentimiento. Lo enterró en una caja de madera, junto al jardín medicinal, bajo una fila de espino, que casi nadie visitaba en invierno. El prior no lo llamó, pero los ojos del bibliotecario mayor comenzaron a seguirlo con mayor frecuencia. Las correcciones a sus manuscritos eran más duras, más detalladas. Una letra fuera de trazo, una tilde mal colocada, bastaban para repetir todo un folio. Wigbert aceptaba todo sin palabra, pero en la soledad de su celda, escribía. Cada noche una página, a veces una sola frase. Hoy también fingí. No saben lo que me susurra la sangre de otro. No escribo por mí, sino porque él sigue aquí. Y un día, alguien respondió. Entre los libros del archivo, entre dos tratados sobre la vida de San Beda, encontró una hoja suelta, que no pertenecía al volumen. Estaba doblada con precisión, sin firma, y escrita con la misma tinta oxidada del manuscrito original. Decía, tú no eres el primero en leerlo, pero podrías ser el último en entenderlo. Wigbert sintió que el pulso le temblaba. Ya no era el único, o este al menos, no lo había sido. Lo que él creía su secreto individual, formaba parte de una línea antigua, invisible, enterrada bajo los siglos de obediencia y regla. Comenzó a buscar más señales. Ya no solo leía, observaba. Las notas marginales en manuscritos viejos, las iniciales que no coincidían con los registros, las pequeñas manchas de tinta roja, donde solo debía haber negro o sepia. Fulda, con toda su arquitectura de silencio, estaba llena de susurros mal enterrados. En el refectorio, mientras todos comían en silencio, comenzó a notar quién desviaba los ojos al escuchar la palabra obediencia durante las lecturas, quién cerraba el libro con un segundo de retardo, quién se arrodillaba con un temblor apenas visible. Todos eran fieles, todos vestían igual, pero entre ellos se escondían otros como él, lectores de una historia paralela, escrita al margen del dogma. El hermano Rabanus, un anciano casi ciego que ya no copiaba, lo llamó una tarde sin previo aviso. Lo invitó a sentarse en su celda, cosa que raramente ocurría. En la penumbra, con las velas apenas encendidas, le dijo, algunas verdades no se gritan, se preservan, se entierran, se dejan encontrarse solas. Y luego, en voz más baja, cuidar una herejía sin saberlo es diferente de entenderla, y no soltarla. Wigbert no respondió, pero al salir, supo que Rabanus también había leído, o que había escuchado de quienes sí lo hicieron, y que él, Wigbert, se estaba acercando a un límite sin mapa. Esa noche, en su cuaderno oculto, escribió una frase más: ya no temo ser expulsado, solo temo olvidar por qué escribí. Y entonces se preguntó, ¿puede una historia prohibida seguir viva, si quien la escribe ya no quiere salvarse? El invierno cedió lentamente al despertar de una primavera tibia, pero dentro de los muros de Fulda, el tiempo parecía haberse detenido. Wigbert ya no era el joven novicio curioso que llegó años atrás. Había envejecido en su silencio, en su secreto. Su celda, pequeña y austera, albergaba ahora no solo pergaminos, sino también una tensión creciente. Sabía que aquello que guardaba podía significar su condena, y sin embargo, no podía dejarlo ir. En las noches más oscuras, cuando la abadía dormía, y solo el viento golpeaba con insistencia las ventanas, Wigbert leía una y otra vez las páginas del manuscrito prohibido. Cada línea era una confesión de dolor, cada palabra un grito contenido. Y en ese diálogo sin interlocutor, comenzó a comprender algo fundamental, que la verdadera lucha no era contra la herejía ni contra la desobediencia, sino contra el olvido. Un día, la abadía recibió la visita de un emisario del arzobispo, encargado de inspeccionar la vida espiritual y la ortodoxia del lugar. La presencia de aquel hombre, severo y distante, tensionó aún más la atmósfera.
Durante días, revisó documentos, interrogó a monjes, y supervisó los rezos con ojos inquisitivos. Wigbert, con temor, se dio cuenta de que su secreto podía salir a la luz. No había espacio para dudas ni matices en ese juicio. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Durante la última noche de la inspección, el emisario encontró el manuscrito del escriba de sangre. No fue en una búsqueda minuciosa, ni en una revisión formal, fue un accidente. Una hoja cayó al suelo, mientras examinaba un archivo viejo. Al levantarla, leyó algunas líneas. El texto lo inquietó profundamente. No era blasfemia ni herejía explícita, sino un testimonio crudo, humano, que hablaba de dudas, de miedo, de resistencia silenciosa. El emisario convocó al prior Adalbero y le mostró el manuscrito. Se esperaba una condena, una orden de quemar o castigar al responsable. Pero Adalbero, con la mirada fría y firme, no solo reconoció el manuscrito, sino que, para sorpresa de todos, defendió su existencia. Argumentó que aquel texto, aunque perturbador, era una ventana a la realidad humana dentro del claustro, una realidad que no podía ser ignorada sin destruir la esencia misma del monacato. El arzobispo fue informado. La abadía fue puesta bajo observación, pero no fue cerrada ni sancionada. El manuscrito fue catalogado como crónica interna, y se ordenó que permaneciera sellado, accesible solo para ciertos monjes con voto de silencio adicional. Wigbert fue citado al despacho del prior. Allí, en una habitación oscura, con solo una vela encendida, Adalbero le habló con voz baja. Has llevado una carga que pocos podrían soportar. Has puesto palabras donde el silencio era ley. No te pido que hables, solo que mantengas el equilibrio entre la verdad y la obediencia. Fue la primera vez que Wigbert sintió que su lucha tenía sentido, que su escritura no era una herejía, sino un puente, que en un mundo donde el silencio podía romper almas, las palabras escritas en sangre eran una forma de vida. Los años que siguieron estuvieron marcados por una calma tensa. Wigbert continuó copiando, escribiendo, observando. El manuscrito siguió guardado, protegido, y aunque el monasterio mantuvo su fachada de orden y devoción, en sus rincones más profundos se reconocía la existencia de una verdad incómoda, que la fe humana, con todas sus dudas, miedos y silencios, también merecía ser escrita. Así terminó la historia del monje que escribía en sangre, una historia que nadie pronunció en voz alta, pero que como tinta invisible, permaneció impregnando las piedras, los pergaminos y el alma misma de Fulda. ¿Puede la verdad sobrevivir cuando solo se pronuncia en susurros y tinta roja? En la Edad Media, las puertas de los monasterios eran barreras tanto físicas como sociales, reservadas exclusivamente para hombres. Pero en un remoto convento benedictino en las colinas de la Toscana, circulaba una leyenda que desafiaba ese dogma. Se decía que, durante décadas, una mujer había vivido entre los frailes haciéndose pasar por uno de ellos, escondiendo su identidad bajo un hábito y una capucha, con una voz y postura cuidadosamente entrenadas. Su nombre verdadero se había perdido con el tiempo, pero su historia se había convertido en susurros y miradas cruzadas. La historia comienza con la llegada de una joven llamada Elisabetta. Huérfana desde pequeña, su familia la había prometido a un matrimonio arreglado que ella rechazaba con toda su fuerza. En un mundo donde la libertad femenina era casi inexistente, eligió un camino poco convencional, vestirse de hombre y buscar refugio en un monasterio. No era la primera vez que ocurría, pero era raro que alguien lograra mantener la farsa tanto tiempo sin ser descubierto. El convento donde ingresó era austero, gobernado por una regla estricta que exigía obediencia, silencio y anonimato. Para Elisabetta, cada día era un acto de supervivencia y de aprendizaje acelerado. Tenía que aprender a caminar, hablar y comportarse como un fraile sin cometer errores. Su voz, naturalmente aguda, debía transformarse en un tono grave y contenido. Su cuerpo, aún femenino, debía ocultarse bajo capas de tela y hábitos que limitaban cada movimiento. Los primeros meses fueron los más difíciles. Los monjes eran desconfiados con los recién llegados, y cualquier falta se pagaba con aislamiento o trabajos penosos. Pero Elisabetta se esforzaba sin descanso. Aprendió las oraciones, las tareas de la cocina, los horarios de la liturgia. Se ganó el respeto de algunos por su diligencia y su silencio absoluto. Nadie sospechaba que bajo el hábito había una mujer. Sin embargo,
La vida en el monasterio no era solo obediencia y oración. Había momentos de tensión, de rivalidad, de temor. La presión de mantener el secreto le pesaba cada día más. No podía mostrar debilidad ni cansancio. Cada mirada prolongada era una amenaza. Cada pregunta, una posible trampa. Pero también había momentos de humanidad inesperada. Un monje que compartía un pan sin hablar, un gesto de compasión en medio del frío invierno, un silencio compartido que era más cercano que 1000 palabras. Elisabetta aprendió que el monasterio era un mundo complejo, con reglas explícitas y otras no escritas. Descubrió secretos, tensiones ocultas, alianzas silenciosas. La obediencia ciega era la norma, pero la resistencia sutil también existía. Y en medio de todo, su propio secreto era el más profundo de todos. En el transcurso de los años, se hizo conocida como Hermano Mateo, un fraile joven y reservado, con manos hábiles y mirada serena. Fue asignado a copiar manuscritos, tarea que requería concentración y aislamiento, perfecta para alguien que quería pasar desapercibido. Pero incluso en esa soledad, el miedo a ser descubierto persistía. Sabía que un error, una palabra equivocada, una enfermedad que la debilitara, podrían revelar la verdad y traer consecuencias terribles. Un día, durante la distribución del pan en el refectorio, un monje anciano observó con atención el rostro de Hermano Mateo. Dijo en voz baja a otro hermano: «He visto muchos frailes, pero pocos con tanto silencio en la mirada». ¿Esconde algo el joven? La sospecha comenzó a crecer como una sombra lenta. Elisabetta tuvo que ser aún más cautelosa, más precisa. Su vida pendía de un hilo invisible que solo ella veía. Y en medio de ese silencio, una pregunta rondaba su mente, tanto como la de quienes la rodeaban sin saberlo. ¿Puede alguien ocultar su verdad, en un mundo donde el silencio es ley y la vigilancia constante? Elisabetta, bajo la identidad de Hermano Mateo, vivía en constante tensión, consciente de que cualquier desliz podía revelar su secreto. La rigidez de la vida monástica, con sus horarios estrictos y sus reglas inquebrantables, no le dejaba margen para errores. Pero había algo más peligroso aún que la vigilancia externa, la sospecha, el murmullo sutil, la mirada que pesa más que un castigo formal. La relación con los demás hermanos se tornó compleja. Algunos la miraban con respeto silencioso, valorando su dedicación y habilidad en la copia de manuscritos. Otros, en cambio, empezaron a notar detalles, una manera distinta de mover las manos, un gesto que parecía más femenino, una voz que se quebraba a veces cuando el cansancio la dominaba. Pero nadie habló abiertamente. En un lugar donde el silencio era ley, las sospechas se quedaban en el aire, sin forma, pero con un peso insoportable. Un monje anciano, llamado Padre Rufino, que había sido confesor de varios hermanos, empezó a observarla con atención. Sin saber su secreto, sentía una extraña empatía hacia aquel joven fraile reservado. Durante las confesiones, Padre Rufino notaba que Hermano Mateo nunca hablaba de su pasado, de su familia o de su vida antes del convento. Sus palabras eran siempre medidas, cautelosas, como si temiera que una sola revelación pudiera destruir su frágil equilibrio. Elisabetta comprendió que su secreto estaba a punto de ser descubierto, no por una investigación formal, sino por la acumulación de pequeños detalles y dudas. El miedo se volvió una presencia constante, un peso en el pecho que la hacía sentir atrapada entre dos mundos, el de la libertad perdida y el de la esclavitud del silencio. Pero a pesar de todo, encontró momentos de consuelo. Durante las noches, cuando el monasterio dormía, se sentaba frente a una pequeña ventana que daba al jardín y observaba las estrellas. En esos instantes, se permitía ser ella misma, aunque fuera solo por segundos. Escribía en secreto cartas a una amiga de la infancia, relatos de su vida escondida, de sus temores y esperanzas. Cartas que nunca enviaba, pero que la mantenían conectada con la humanidad que había dejado atrás. Un día, la situación alcanzó un punto crítico. Durante una tormenta, el convento sufrió daños en el techo, y varios monjes fueron asignados a repararlo. Elisabetta, por primera vez, tuvo que trabajar junto a ellos en una tarea física y expuesta. Sin la protección del hábito ni la rutina silenciosa del scriptorium, se sintió vulnerable. Uno de los monjes, más joven y menos prudente, la observó con curiosidad, y en un momento de distracción, pronunció su nombre verdadero.
El eco de esa palabra fue como un rayo en el silencio. Todos se detuvieron, los ojos se fijaron en ella, y en ese instante, la verdad que había guardado durante años quedó al descubierto. No hubo gritos ni acusaciones inmediatas, pero el convento se llenó de un silencio aún más denso, cargado de preguntas no formuladas y emociones contenidas. Elisabetta, ahora sin máscara, esperaba el juicio que podría ser su final o su liberación, y en ese momento, mientras los hermanos se reunían en la sala capitular para decidir su destino, la pregunta más difícil se hacía presente. ¿Puede el amor a la libertad y a la verdad vencer el peso de siglos de silencio y tradición? El día que el secreto de Elisabetta fue revelado, el monasterio se sumió en un silencio más profundo y pesado que cualquier otra cosa que se hubiera sentido antes. No hubo gritos, ni acusaciones públicas. La tradición dictaba un proceso claro, pero la humanidad, esa que la joven había mantenido oculta durante años, comenzó a filtrarse por las grietas de las reglas rígidas. La sala capitular se llenó con los monjes más viejos y respetados. El abad tomó la palabra primero, con voz grave y pausada, explicando la gravedad de la situación. Sin embargo, no se trataba solo de la ruptura de una norma, era la conmoción de una realidad que ninguno había querido enfrentar: la vulnerabilidad dentro del aislamiento, la fragilidad humana bajo el hábito. El prior, que había supervisado durante años a Elisabetta como hermano Mateo, habló después. Dijo que su dedicación y humildad nunca habían sido cuestionadas, que su presencia había sido un ejemplo de silencio y obediencia, pero también reconoció que la verdad, por dura que fuera, debía ser enfrentada con justicia y misericordia. Durante horas, se discutió el destino de Elisabetta. Algunos pedían su expulsión inmediata, temiendo el escándalo y la desobediencia. Otros, más silenciosos, sugerían una solución menos severa, una oportunidad para reconciliar la verdad con la fe. Mientras tanto, Elisabetta permanecía sentada, en silencio, aceptando el peso de cada palabra, cada mirada. Sabía que nada volvería a ser igual, ni para ella ni para el monasterio. Finalmente, el abad decidió: Elisabetta no sería expulsada, pero tendría que vivir en una celda separada, bajo vigilancia estricta, sin acceso a la comunidad. Su voto de silencio se mantendría, pero su secreto ya no sería ocultado. Fue un castigo y un reconocimiento a la vez. Los días que siguieron fueron los más solitarios de su vida. La separación física se tradujo en un aislamiento aún más profundo, pero también le permitió reflexionar sobre la complejidad de la fe, la obediencia y la identidad. Con el tiempo, algunos monjes comenzaron a visitarla en secreto, llevándole alimentos o libros. Compartían miradas que decían más que 1000 palabras. En el silencio impuesto, nació una comunidad diferente, construida en la comprensión y la compasión. Elisabetta, aunque prisionera, había cambiado para siempre el monasterio. Había mostrado que detrás del hábito hay humanidad, que el silencio puede esconder verdades que merecen ser escuchadas. Y en ese aprendizaje quedó la pregunta final: ¿puede la fe abrazar la verdad, incluso cuando esa verdad desafía sus propias reglas? En la llanura francesa, donde el río Sister fluye tranquilo, se encuentra el monasterio de Citeaux, el lugar de nacimiento de la orden cisterciense. Fundado a finales del siglo XI, este monasterio representaba un regreso a la austeridad benedictina, rechazando el lujo y la opulencia de otros conventos. Pero esa austeridad no era solo una cuestión de comida o vestimenta. Era una disciplina del dolor, una forma de vida que moldeaba no solo el cuerpo, sino el alma. Los monjes de Citeaux, conocidos como los discípulos del dolor, aceptaban el sufrimiento como camino de purificación. El ayuno riguroso, las vigilias nocturnas, las penitencias corporales y el silencio absoluto eran sus herramientas para acercarse a Dios. La regla cisterciense no permitía lujos ni distracciones. El trabajo manual y la oración eran inseparables, y cada acto debía ser realizado con devoción y humildad. Entre ellos se encontraba el hermano Guillaume, un joven que había ingresado tras perder a su familia en la guerra. Para él el monasterio era refugio y castigo a la vez. Los días se sucedían con monotonía dolorosa: levantarse antes del alba, rezar, trabajar en el huerto o en la copia de manuscritos, ayunar hasta el extremo, y regresar a la celda para una noche de vigilia. La austeridad física era implacable, y el dolor corporal una constante compañera.
Pero no era solo el cuerpo lo que sufría. La mente y el espíritu también eran puestos a prueba. Los monjes debían combatir toda distracción, toda tentación, incluso la más mínima alegría que pudiera apartarlos del camino. La penitencia no era un castigo, sino una obligación sagrada. Y en ese mundo de dolor ritualizado, los monjes encontraban sentido y, paradójicamente, vida. Sin embargo, no todos resistían. Algunos jóvenes novicios, agotados por el rigor, desaparecían sin explicación. Otros caían enfermos, física y espiritualmente. Las noches eran el tiempo de la prueba suprema. El silencio absoluto se rompía solo por el susurro de los rezos, pero en las sombras se libraban batallas internas. El dolor podía purificar, sí, pero también quebrar. Un día, una enfermedad desconocida comenzó a extenderse entre los hermanos. Los síntomas eran extraños: fiebre alta, delirio, debilidad extrema. El hermano Guillaume fue uno de los primeros afectados. En medio de la enfermedad, tuvo visiones que le mostraban una luz más allá del sufrimiento, un descanso que no había conocido en vida. Pero también escuchó voces que cuestionaban la necesidad de tanto dolor, voces que lo llenaron de dudas. La comunidad enfrentaba una crisis. ¿Era el sufrimiento extremo el camino correcto, o había otro modo de buscar a Dios sin aniquilar el cuerpo? La respuesta no era sencilla. La regla cisterciense no permitía concesiones, pero la realidad golpeaba con fuerza. En medio de esa tormenta, un anciano monje se acercó a Guillaume y le dijo con voz temblorosa: «El dolor no es enemigo, pero tampoco es la única verdad. Escucha, pero no te pierdas». Palabras simples, pero revolucionarias en ese mundo de rigidez. Así comenzó un debate silencioso entre los monjes, una grieta en el muro de austeridad. Y en esa grieta, la pregunta que retumbaba sin respuesta: ¿puede el dolor ser la única vía hacia la santidad, o es solo una carga que hay que aprender a llevar sin perderse? La enfermedad que se extendió entre los monjes de Citeaux comenzó a revelar no solo la fragilidad de sus cuerpos, sino también la complejidad oculta en la rigidez de sus creencias. Mientras algunos monjes sucumbían al mal, otros luchaban con una mezcla creciente de fe y desesperación. El hermano Guillaume, aunque debilitado, conservaba una lucidez sorprendente, y en su aislamiento comenzó a cuestionar aquello que hasta entonces había aceptado sin reservas. Los días en la enfermería eran largos y silenciosos, solo interrumpidos por la atención básica que le brindaban los hermanos más viejos. Allí, lejos del trabajo agotador y de las vigilias nocturnas, Guillaume tuvo tiempo para reflexionar sobre el sentido del sufrimiento. Las visiones que había tenido en su fiebre se tornaron en recuerdos claros y persistentes. No eran castigos, ni pruebas inmutables, sino señales de que existía otra forma de vivir la fe. Sin embargo, expresar esas dudas era peligroso. La comunidad, atada a la austeridad como único camino, veía cualquier cuestionamiento como un riesgo para la unidad y la salvación. El prior, hombre de férrea voluntad y devoción, convocó a Guillaume para una conversación privada. Le recordó la importancia de la obediencia y el sacrificio, y le advirtió que la desviación podría ser considerada herejía. Aún así, esas palabras no lograron apagar el fuego que comenzaba a arder en el corazón del joven monje. De manera silenciosa, comenzó a compartir sus pensamientos con un pequeño grupo de hermanos que, como él, sentían el peso insoportable de la austeridad sin esperanza. No hablaban abiertamente, usaban gestos, miradas y notas secretas. Se reunían en la penumbra de la biblioteca, compartiendo preguntas prohibidas. ¿Qué pasaría si la misericordia fuera mayor que el castigo? ¿Y si la compasión superara la penitencia? Pero la tensión crecía. La comunidad no podía permitirse divisiones. El abad, alertado por rumores y cambios en la conducta, reforzó las reglas y las vigilancias. El uso de la palabra, incluso en confesiones, fue restringido. Se intensificaron las penitencias, se alargaron las vigilias y se aumentó el ayuno. El hermano Guillaume, sin embargo, no se rindió. Siguió escribiendo en secreto, dejando en los márgenes de los códices frases que desafiaban la austeridad ciega. La fe sin alegría es un cuerpo sin alma. El dolor es camino, no destino. Esas palabras se dispersaron como semillas entre los monjes, a veces leídas, otras ignoradas. Un día,
Un monje anciano y respetado fue encontrado en el jardín, murmurando en voz baja. Cuando se le preguntó, simplemente dijo, he encontrado un jardín dentro del dolor. Sus palabras fueron interpretadas como una señal divina, y aunque no todos entendieron su significado, el miedo a la herejía disminuyó ligeramente. La comunidad comenzó a cambiar, muy lentamente. Sin renunciar a su disciplina, empezaron a aceptar que el dolor no podía ser la única vía, y que la misericordia debía encontrar un lugar dentro del rigor. Pero aquel cambio se logró con sufrimiento, silencioso y profundo. Y en ese lento despertar, quedó la pregunta que los discípulos del dolor debieron enfrentar para siempre. ¿Es posible caminar hacia la santidad, sin que el alma se quiebre en el camino? Con el paso de los años, la tensión que había surgido en el monasterio de Citeaux se fue transformando en una nueva forma de equilibrio. La comunidad, aunque mantuvo la austeridad y la disciplina que la definían, comenzó a integrar la misericordia y la comprensión en su vida diaria. El hermano Guillaume, ahora un monje maduro, se convirtió en una voz silenciosa que guiaba a los más jóvenes sin alterar la norma, pero abriendo pequeñas puertas al entendimiento. Los momentos de crisis habían enseñado a los monjes que el sufrimiento, por sí solo, no era suficiente para alcanzar la santidad. Era necesaria también la esperanza, la compasión y la aceptación de la fragilidad humana. Esta transformación no se hizo pública ni explícita, sino que se filtró lentamente en los gestos, en las palabras no dichas y en las decisiones cotidianas. Los ayunos no se volvieron menos estrictos, pero sí más conscientes. Las vigilias siguieron, pero con espacios para el descanso y la oración personal. El prior, ahora anciano, reconocía que la orden no podía vivir solo del dolor. La humanidad debía ser abrazada, no reprimida. Sin embargo, era consciente de que cualquier cambio radical pondría en riesgo siglos de tradición y estabilidad. Así, el camino fue el del equilibrio precario, donde la rigidez coexistía con la compasión contenida. El hermano Guillaume, en sus últimas cartas, escribió, hemos aprendido que la santidad no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de llevarlo sin perder la esperanza. Que el alma, aunque quebrada, puede seguir cantando. Palabras que fueron leídas, solo por unos pocos, guardadas como un tesoro para el futuro. Y así, los discípulos del dolor dejaron una enseñanza que resonaría más allá de los muros de piedra y del silencio impuesto, que la verdadera fortaleza no está en la negación del sufrimiento, sino en la capacidad de transformarlo en luz. ¿Puede la fe construirse sobre el dolor, si no se abre también al amor y la esperanza?